Muy buenas noches, estimadas y estimados compañeros. Un gusto saludarlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Bien, vamos a retomar entonces. Nos quedamos. Vimos René Descartes, ¿verdad? Y ya estábamos viendo Kant. ¿Cierto? Sí, vimos esos dos, licenciados. Ok. Por acá. Bueno. Bueno, pues entonces estamos en este capítulo 2 en donde hacemos un recorrido por las visiones del mundo, de la filosofía, que básicamente se nos presenta en tres grandes bloques: el idealismo, el materialismo y el intersubjetivismo. Y en cada uno se desarrolla un postulado diferente y que además contradice al otro. Y en cada uno hay autores, hay ideas, hay postulados, ¿verdad? Que se fueron generando a lo largo del tiempo. En muchos de los casos, los autores son seguidores de las teorías de los clásicos y por esa razón se parte del estudio de Platón y Aristóteles. En el caso del idealismo, se empieza por conocer las ideas de Platón. Por supuesto que hay muchos más pensadores y corrientes dentro del idealismo, pero solo estamos conociendo los más significativos con los que podemos como englobar, ¿verdad? Este postulado idealista. Después de Platón dimos un salto cuántico y nos fuimos al racionalismo cartesiano con René Descartes. Y después un salto más corto, pero igual en el tiempo, y vemos el idealismo trascendental en Kant. Y este último es el que también es otro rompeaguas, y a partir de él se inicia la filosofía moderna. Ojo, moderna era en su momento, ahora estamos en lo contemporáneo. Bueno, sin embargo, las ideas de estos pensadores son universales y en realidad no, digamos, no dependen tanto de su época, sino del efecto y de la capacidad de transformación en la sociedad y que éstas están teniendo. En ese orden de ideas, entonces, recordar cuáles son los rasgos básicos del idealismo. Primero es que es un postulado, que el postulado básico del idealismo es la preeminencia de la conciencia sobre la materia. Nos dice que el mundo material que pretendemos conocer es solo una creación o recreación del mundo ideal y que eso implica atribuir al sujeto el punto de partida para el conocimiento. Que en el ámbito noceológico el idealismo plantea que el conocimiento tiene su origen en la mente, en el sujeto pensante. Nos dice también que la materia y el mundo exterior solo se convierten en conocimiento hasta que una mente los convierte en tales. Dice que para conocer la realidad es más importante y activo el papel del cerebro que lo que la materia es en sí misma. Bueno, entonces esta serie de pensadores y esta idea de la preeminencia de las ideas sobre la materia, ¿verdad? Van a encontrar también pues la oposición. Y esa oposición ocurre en el materialismo. Vamos al materialismo, página 32. La filosofía materialista afirma la preeminencia de la materia sobre el espíritu. Y ante la pregunta, ¿qué existe? El materialismo responde, materia.
La materia que evoluciona permanentemente y cuya máxima expresión es el cerebro humano. El materialismo filosófico es una corriente de pensamiento que sostiene que todo cuanto existe es material o es materia, es decir, que todo lo que podemos conocer y experimentar en el universo es producto de la materia y sus interacciones. No reconoce la existencia de un mundo inteligible separado de lo material, es decir, que no admite la existencia de ideas o entidades inmateriales independientes de la materia. El materialismo filosófico se opone a corrientes como el idealismo, que defienden la primacía de las ideas sobre la materia. Y todo este trabajo acerca de la concepción del mundo desde la materia toma forma con las ideas del señor que se llamó Aristóteles. De Aristóteles, al igual que de Platón, se puede hablar tesis enteras, ¿verdad? Sin embargo, vamos de forma maniquea a notar algunos de sus datos importantes, ¿verdad? En principio, es que Aristóteles fue discípulo de Platón. Y Aristóteles dice que la verdad está en el mundo que nos rodea. Aristóteles es continuador también de las ideas socráticas, y aunque fue discípulo de Platón, este último, o con este último, tienen desavenencias y desencuentros filosóficos, en el sentido de que, aunque Aristóteles era el mejor discípulo de Platón, llegó un momento en el que ya no estuvo de acuerdo con los planteamientos de la teoría de Platón, lo cual lo puso en duda. En ese ínterin, Aristóteles deja de dar clases en la academia y se fue a estudiar la naturaleza, ¿verdad? Hizo un gran viaje. eh, y aunque se esperaba que fuera Aristóteles quien heredara, ¿verdad? El rol y el espacio y la conducción de la academia, no fue así. Aristóteles entonces viaja, es llamado a la corte del rey de Macedonia para encargarse de ser tutor de Alejandro Magno. Al terminar sus perípulos como tutor de este futuro gobernante, regresa a Atenas y va a crear su propio centro de formación, inspirado pues en las teorías acerca de las afirmaciones de las cosas que existen y que la verdad está en el mundo que nos rodea. Aristóteles decía que todo lo que depende de la acción de la naturaleza es por naturaleza tan bueno como puede ser. Aristóteles afirmaba que no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Y además, en su trabajo, que se puede encontrar compilado en un documento que se llama el Organon, que tiene eh, sus principales escritos. Mucho del conocimiento de Aristóteles se perdió también. Esa es otra cosa triste. Sin embargo, Aristóteles distingue de forma general en sus propuestas de ideas tres elementos para entender la cosa real.
Uno, la sustancia, que esto se entiende como lo que le da lo que es el sujeto o la cosa. La esencia, el predicado, lo que hace que sea lo que es. Y el accidente, los predicados que no afectan lo que es. ¿Cómo así? Vamos a ver. Por ejemplo, ya que Aristóteles estuvo en el mundo natural, muy interesado. Bueno, y otro aporte de Aristóteles también son los silogismos, ¿verdad? La analógica. Es parte del legado de Aristóteles. Pero al respecto de estos tres elementos, ponemos un ejemplo para entender el postulado aristotélico o el realismo aristotélico. Lo que pasa es que él dice que todo lo que existe es material, en el sentido que tiene sustancia, tiene esencia y pues presenta accidentes. Y luego Kant va a decir que está en lo posible, que es la naturaleza. Pero Aristóteles dice, por ejemplo, un perro. El perro está hecho de, pues, de materia, de carne, de hueso, ¿verdad? Tiene una sustancia específica y lo hace diferente, por ejemplo, a un árbol, una piedra, ¿verdad? Pero la esencia del perro que lo hace ser perro es esa programación en sus genes que por lo cual no es gato, ¿verdad? Entonces su esencia es ser perro, no gato. Aunque el gato también es de la misma sustancia que el perro. Están hechos de lo mismo, son carnívoros, son mamíferos, tienen sangre, tienen huesos, tienen carne, tienen pelo, ¿verdad? Pero uno es gato, evolucionó para ese tipo de esa forma de ser, eh, pues cazador y toda la cosa. Y el perro evolucionó de otra manera. Ambos fueron domesticados, pero el perro más, ¿verdad? Bueno, los accidentes son precisamente las variaciones, pero que no afectan lo que es. Por ejemplo, un perro de raza, un perro alto, un perro de pelo corto, un perro de orejas caídas, de orejas levantadas, un perro de cabello, de pelo oscuro, otro de pelo claro. Esos son accidentes, pero no modifican su esencia. Y también Aristóteles distingue dos elementos, la materia y la forma. Dice que en el mundo, para Platón existen los conceptos, que es el equivalente a las ideas de Platón, pero hace la diferencia, y es que él no niega las ideas, lo que niega es que existan con independencia de la materia, sino que él dice que los conceptos no existen en la realidad. ¿Por qué? Porque son solo creaciones humanas que sirven para ordenar el mundo y darle sentido. Con Aristóteles, la filosofía griega llega a su culminación, sentando las bases del realismo filosófico. Para Aristóteles, la ciencia es el conocimiento de la causa de una cosa, mientras que la filosofía es la ciencia de las primeras causas y principios. En materia de aquello con que algo está hecho, la forma es la figura de los cuerpos. Es aquello que hace que la cosa sea lo que es, ¿verdad? Lo que le confiere unidad y sentido. Entonces, yo existo en forma de humano, el perro existe en forma de can, el gato en forma de felino, ¿verdad? La forma es lo que a algo le da una finalidad, aquello para lo que sirve. Por lo tanto, la génesis de las cosas se explicaría diciendo que la cosa viene a ser lo que es porque su materia es informada, es plasmada, recibe forma y una forma que le da sentido y finalidad. Ah,
Dice Aristóteles, una de sus frases, el deseo de aprender está en la naturaleza del hombre. Bueno, entonces así se discurre la primera vertiente del materialismo a través del realismo aristotélico. Pues ahí pueden ustedes hacer las inferencias de por qué se llama realismo y por qué aristotélico. Pasamos al siguiente. De nuevo un salto, ¿verdad? Cuántico. Nos vamos casi 1000 años después para hablar del empirismo de John Locke. Mucho ojo que entre Aristóteles y Locke corrió mucha agua, ¿verdad? Hay otro montón más de pensadores, pero ninguno aportó ningún rasgo, digamos, eh, trascendental para dotarle a la corriente de una característica. Por esa razón es que hacemos esos saltos. Página 34. Locke y Hume, ¿verdad? Como parte del empirismo. El empirismo es otra de las corrientes que tiene elementos en común con el materialismo. Aunque no podría afirmarse que los empiristas son materialistas, de hecho, algunos casos de empirismo extremo, como el del obispo Berkeley, son pensadores radicalmente idealistas. Esta corriente, el empirismo, se desarrolló fundamentalmente en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII, y además centró sus argumentos en el papel fundamental de la experiencia para el origen y confirmación del conocimiento. Entonces vamos a hablar de dos de sus principales exponentes, rápidamente algunos datos. El primero es John Locke. Este centró su argumentación en el papel fundamental de la experiencia para el origen y confirmación del conocimiento. John Locke pensaba que las ideas solo son reflejo de lo que hemos visto y oído, que el movimiento filosófico que defiende el conocimiento humano parte de la experiencia. El empirismo sería el germen de la revolución científica. Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. John Locke propuso entonces el concepto de tabula rasa al referirse a un niño cuando nace, ¿verdad? Y entonces hace la analogía de que la mente del hombre está vacía, que es una pizarra en blanco, a la que todo conocimiento le llega por los sentidos y la experiencia. La existencia del ser humano no está determinada y no podemos saberlo todo, pues no tenemos esa capacidad. También nos habla del concepto de la inducción, que mientras los racionalistas, ¿verdad? Descartes y para atrás, establecen un modelo de conocimiento deductivo que va de lo general a lo particular, John Locke y los empiristas apuestan por un modelo inductivo. Solo a través de la experimentación de casos particulares podemos extraer una enseñanza general. Ah, se me perdió la de David Hume. Bueno, en esa línea de pensamiento, David Hume sostenía que una idea es válida solo si se origina y puede ser reducida a una impresión concreta. Cualquier idea, por complejo que ésta sea, aspira a ser verdadera solo si analiza consecutivamente. Nos conduce a una experiencia o a una eh, percepción. Pero vamos a ver qué se dice del David Hume. Yo juraba que tenía ahí la diapositiva porque en su libro se suprimió un poco los capítulos de estos dos y son tan importantes. A ver, pues, dice David Hume que la costumbre es la gran guía de la vida. Otro, ¿verdad? De la Gran Bretaña. David Hume dice que en nuestros razonamientos acerca de los hechos hay todos los grados imaginables de certeza. Por ello el hombre sabio hace que su creencia sea proporcional
a sus pruebas. Este filósofo, David Hume, nació en Edimburgo, Escocia, y a los 12 años, como un niño precoz, ingresó en la Universidad de Edimburgo. Se dice que él buscaba y dedicaba su tiempo a encontrar algún medio por el que se pueda determinar la verdad. El problema para Hume es que en muchas ocasiones tenemos ideas que carecen de respaldo de nuestras impresiones, por lo que se ocupan averiguar hasta qué punto es este el caso. David Hume dice también que la naturaleza, por una necesidad absoluta e incontrolable, nos obliga a hacer juicios, tanto como a respirar y a sentir. Bien, en otro salto entonces vamos a conectar siempre en la corriente materialista con el materialismo dialéctico. Para Aristóteles y Hume, que son filósofos realistas y afirman que el conocimiento se origina en la realidad, el materialismo afirma la preeminencia sobre el espíritu. Y ante la pregunta que existe, el materialismo responde materia. La materia que evoluciona permanentemente y cuya máxima expresión es el cerebro humano, en donde provienen todas las ideas. La teoría materialista es una doctrina ontológica, que no hay ninguna otra sustancia más que la materia. La materia, desde la perspectiva ontológica, el materialismo parte de un postulado radical, pero a la vez elemental, página 35. La realidad se compone exclusivamente de materia. De esa cuenta, la realidad no sería otra cosa que todas las entidades materiales conectadas entre sí. Por supuesto, el materialismo dialéctico rechaza una visión ingenua de la realidad. Como teoría epistemológica también, el materialismo esgrime que el conocimiento es el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia humana y además niega la existencia de cualquier realidad diferente a la material. A ver si, por favor, alguien me asiste con la lectura en la página 36, 37 hasta la 38, por favor. Iniciando donde dice, en el ámbito de las ciencias sociales, alguien con su libro que quiera leer, ¿no? Bueno, pues sigo yo, pues. El materialismo dialéctico, en todo caso, tiene pues dos grandes exponentes, Karl Marx y Friedrich Engels. Esta corriente plantea el carácter evolutivo, dinámico, histórico de la materia. Nos dice que el ser humano, o nos habla del ser humano, o nos refiere al ser humano como un producto más desarrollado de esa evolución permanente. ¿De qué cosa? De la materia. Se convierte en sujeto consciente de la misma. La materia puede adquirir un rumbo consciente y acorde a sus necesidades. Ya no solo es objeto, sino que ahora es sujeto de la historia. Uno de los argumentos de los idealistas es que no se puede confiar en los sentidos. ¿Por qué? Porque estos pueden equivocarse o confundirnos. Los materialistas responden que al igual que los sentidos, el pensamiento también puede estar errado. Plantean que es posible conocer objetivamente el mundo a partir de los datos que él nos ofrece. En esencia, se puede resumir los planteamientos materialistas en tres principios. A.
La materia existe fuera de todo espíritu y no necesita de él para existir. Seguramente existen muchas rocas que han estado por miles o millones de años en alguno de los montes Cuchumatanes, incluso desde antes de que existiera un ser humano que pudiera pensar en ellas. Ahora continúa existiendo sin necesitar de una persona que piense en ella. B. La materia produce al espíritu. No existe espíritu sin materia, pero sí a la inversa. O sea, sí hay materia sin espíritu. C. El cerebro humano puede conocer a través de la razón, auxiliándose de instrumentos por él creado. Por medio de los sentidos se envían datos al cerebro. Este los ordena y sistematiza para elaborar conceptos y definiciones. Los filósofos idealistas además niegan la validez de los postulados materialistas. Afirman que, aunque un científico quiera ser totalmente objetivo, no tiene otro camino más que acudir al mundo de las ideas, a sus ideas, a teorías y a constructos para poder interpretar la realidad. A ello, Mario Bunge refuta, indicando que, en efecto, los científicos representan el mundo con ideas, pero estas ideas son procesos de su cerebro y por lo tanto objetos de estudio científico y no propiedad de la filosofía idealista. Finalmente el cerebro pues es materia y produce las ideas. Entonces las ideas son producto de la materia desde la visión del materialismo. El materialismo huye de cualquier pensamiento metafísico o que tenga bases fuera de lo concreto y práctico. Concibe el conocimiento como algo objetivo, la verdad descubierta por un individuo. Si es producto de la aplicación del método científico, será válida para toda la humanidad. Bien, entonces acerca del conocimiento, nos dice que el conocimiento no es un problema, es un hecho. Y aquí Lefebvre plantea tres características generales del conocimiento. Que el conocimiento es práctico, es social y es histórico. Práctico porque empieza con la experiencia y nos expone en contacto con la realidad. Social porque es producto de la influencia recíproca entre los seres humanos. E histórico porque se construye. El materialismo dialéctico concibe el conocimiento como algo objetivo, la verdad descubierta por un individuo. Si es producto de la aplicación del método científico, será válida para toda la humanidad. Entonces, desde la visión del conocimiento, la verdad consiste en la perfecta coincidencia entre el objeto de conocimiento y la idea formada en la mente del sujeto pensante. De eso se trata el conocimiento. Bien. Y el tercer bloque de las visiones de la filosofía, o la visión del mundo de la filosofía, es el intersubjetivismo, página 38 y 39. Ontológicamente, tanto el materialismo que acabamos de revisar como el idealismo son irreconciliables, aunque en el plano epistemológico, o sea, en el conocimiento, pueda no serlo. En el último tercio del siglo XX cobró fuerza una tercera opción. Esta es materialista en su aspecto ontológico, porque afirma la existencia de una realidad externa, que es la misma para todos. Sin embargo, se aparta tanto del idealismo como del materialismo en sus aspectos epistemológicos. Y esta se llama el intersubjetivismo. Para comprenderla hay que definir a la intersubjetividad como el proceso recíproco por medio del cual
se comparte la conciencia y conocimiento de una persona a otra. Esa es la intersubjetividad. El concepto de intersubjetividad ofrece una perspectiva de justificación y validación del otro que permite la sincronía interpersonal. En otras palabras, implica un proceso de reconocimiento de la alteridad. La intersubjetividad se expresa no solo en la conciencia, sino en los gestos y la corporalidad del sujeto, todo lo cual se construye intersubjetivamente, es decir, en relación con los otros. Es justamente a partir de la intersubjetividad que se construye la subjetividad. Jürgen Habermas planteaba: el mundo es percibido e interpretado globalmente de formas distintas desde la perspectiva de individuos y grupos distintos. Además, en la intersubjetividad se habla de la naturaleza lingüística del conocimiento. Todo lo que conocemos se expresa por medio del lenguaje, y el lenguaje tiene esencia social. Habermas afirmaba que la naturaleza social del lenguaje se origina gracias a que éste requiere de consensos para ser válido, y que la existencia de cualquier cosa solo puede ser conocida por intermediación precisamente del lenguaje. Se es consciente de lo que existe porque le da un significado a cada cosa. Bien, frente a esta última pregunta de la intersubjetividad, me gustaría saber qué piensan cuando leen este planteamiento de Habermas, de que el mundo es percibido e interpretado globalmente de formas distintas, desde la perspectiva de individuos distintos y grupos distintos. Y además afirma que la naturaleza social del lenguaje se origina gracias a que éste requiere de consenso para ser válido. Kevin Lares. Sí, licenciado, en mi opinión, pues es muy acertado la forma en que describe la opinión de cada una de las personas, ya que puede ser visto a través del ojo de cualquier profesional, ya sea un ingeniero, un arquitecto, un licenciado en derecho, un sociólogo, un paleontólogo, acerca de un tema social, digamos, y ellos lo pueden ver a través de su propia opinión, derivado de su profesión. Bueno, eso es lo que yo entiendo, que a lo que se refiere en diversas opiniones, y que cada persona o cada pensamiento es diferente, o cada persona piensa de diferente forma. Gracias. Pero también afirma que este requiere consenso, ¿verdad? Y pues bueno, en realidad no habla tanto de opiniones, sino de la percepción que busca precisamente el conocimiento, eh, y que para eso se sirve de la intersubjetividad, que justamente pasa por la comprensión del otro y que es recíproco. A ver, hay otra manita levantada, no sé quién fue. A ver, Nancy. Sí, licenciado, lo que pasa es que sí, también pienso que es como, no sé, como dependiendo también el grupo social en el que nosotros estemos, miramos cosas de diferente manera, cómo hayamos crecido, qué es lo que nos hayan dado nuestros padres, enseñado nuestros padres, o que hayamos aprendido de manera natural. También eso puede influir mucho en lo que pensamos, en lo que creemos y cómo vemos las cosas. Y pienso que lo del tema del consenso es por lo mismo, que al final, para poder tener un mismo lenguaje o una misma forma de comunicarse, tenían que como, ahí sí como volví en la palabra lo dice, consensuar entre todos, porque si no habláramos de la misma manera, entenderíamos cosas muy diferentes con una misma palabra. Ok, muchas gracias. Excelente. A ver, Seleni. Licenciado, yo lo veo así como que cada cabeza es un mundo.
Todos pensamos de manera diferente y percibimos nuestro alrededor y nuestras situaciones de manera independiente o de manera muy diferente. Lo percibimos y podemos estar de acuerdo o no con cierto grupo, pero no en todo. Entonces, al final de cuentas, pues así es el conocimiento, pues generamos esa diferencia, porque podemos estar de acuerdo con un grupo, pero después podemos ya no estar de acuerdo con ese mismo grupo, sino con otro, porque el mismo conocimiento ha cambiado. Yo desde ahí lo percibo. Gracias, Eleni. Claro, y eso abre la puerta para otras discusiones, porque la subjetividad precisamente es lo que estamos llamados a superar, ¿verdad? A través del conocimiento, porque justamente nuestra cultura, nuestra forma en la que aprendimos a conocer y vemos el mundo, que no necesariamente fuimos ubicados, bueno, dijo usted va a crecer siendo materialista, ¿verdad? Usted va a crecer siendo idealista. Eso no existe. Sin embargo, en la forma en la que se nos transmite la cultura, el conocimiento, el lenguaje, las creencias, de inmediato uno puede ubicarse en, digamos, en cuál de esas ramas eh, hace más sentido la forma en la que uno entiende lo que existe. Pero la intersubjetividad lo que dice es que el conocimiento no es un problema, sino que es un hecho. Y también nos va a hablar acerca de la verdad, pero sobre todo nos va a decir que el concepto de subjetividad ofrece una perspectiva de justificación y validación del otro, porque de la misma forma que usted conoce o no conoce, el otro también conoce o no conoce. Pero el tema es los rasgos de objetividad, cómo con mi conocimiento, con mi creencia, yo puedo conocer algo más y conocer al otro, y cómo el otro puede conocerme a mí, conocer el mundo. Y a pesar de que creamos o no en lo mismo, que coincidamos o no en lo mismo, somos capaces de ponernos de acuerdo. Y ahí entonces entra y tiene mucho que ver el lenguaje, ¿verdad? Habermas nos plantea que el mundo es percibido e interpretado globalmente de formas distintas, ¿verdad? Y que todo lo que conocemos se expresa por medio del lenguaje. Si no lo puede expresar, si no lo puede mencionar, si no lo puede nombrar, entonces no existe. Y ahí entramos al debate, ¿verdad? El mundo de las ideas, el mundo material. Pero creo que ya después de toda esta información podemos al menos tener claro entonces las tres principales visiones filosóficas del mundo, como una, la idealista, eh, busca el mundo de las ideas y la preeminencia de las ideas sobre la materia. La materialista, como a través eh, de lo que existe, la materia es lo único que existe y su máxima expresión es el cerebro. Y el intersubjetivismo, que lo que hace es darle esa posibilidad eh, desde el idealismo y desde el materialismo una tercera opción, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda, un comentario, alguna pregunta en este punto. Todo Para mí claro. todo está bien, Nick. Ya están todos cansados, ¿verdad? Bueno, yo también. Bueno, dejémoslo por ahí. Vamos a continuar en el próximo día de clases. Con esto agotamos ya el capítulo 2, un poco corrido, perdonen, pero nos falta aún el 3. Y esperaría yo que capítulos 1, 2 y 3 son contenido de examen. Así que avancen en la lectura si les es posible y nos saludamos el próximo día de clase. Les deseo que tengan muy buena noche. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz Gracias. noche, Gracias, licenciado. feliz noche.